Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es 19 de julio del 2021, aquí en la Ciudad de México. Estamos todo el día de hoy sin lluvia todavía. No sabemos si más al ratito, a ver, aparece medio nublado, pero no tanto. Vamos a tener lluvia, quién sabe. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Y bueno, sigo aquí con las notas literarias. La primera tiene que ver de nuevo a cuenta con las grandes bibliotecas del mundo. Y la segunda sobre los lectores, que también ya hemos hablado del lector sensible. Así que empezaré por lo de la biblioteca. En esta ocasión vamos a hablar de Santa Catalina del Monte Sinaí. Esta es una de las bibliotecas más antiguas del mundo. Sus códices rivalizan con la Biblioteca Vaticana. La historia de este monasterio de Santa Catalina viene de muy lejos. No en vano, es uno de los monasterios en activo más antiguos. La madre del emperador Constantino I mandó construir una capilla allá donde Moisés habló con Dios a través de la zarza ardiente. Décadas más tarde, el emperador Justiniano decidió levantar un monasterio en el mismo lugar. Corría el año 527 y ya desde sus primeros momentos de existencia dispuso de una interesante biblioteca. Dejando a un lado leyendas varias, como que todavía conserva la mismísima zarza ardiente, su nombre definitivo se debe a que guarda los restos de Santa Catalina de Alejandría, mártir cristiana que fue torturada y asesinada en el año 800. Supuestamente, unos ángeles llevaron su cuerpo a una gruta del monte Sinaí, donde los monjes del monasterio la encontraron. Pero la cosa no acaba ahí, pues el mismísimo Mahoma concedió su protección al monasterio, ya que los monjes le dieron refugio mientras era perseguido. El centro de culto incluye una pequeña mezquita Fatimi, lo que, unido al agradecimiento del profeta, logró que el monasterio sobreviviera a la conquista musulmana de la zona. Si algo hace especial al monasterio, además de todo lo anterior, es la biblioteca, que empezó a funcionar ya en tiempos de Justiniano. De hecho, podríamos decir que es la biblioteca más antigua del mundo en funcionamiento. Pero lo cierto es que el acceso a los libros está muy limitado. Con más de 1000 años de historia, no es de extrañar que tenga algunos códices extremadamente valiosos. Sin duda, hay dos elementos que hacen de esta biblioteca algo especial: que no haya sufrido grandes saqueos y asaltos, y que el monasterio fuera un centro de peregrinación durante más de 300 años. Esto le permitió conseguir auténticas joyas y mantenerlas dentro de sus muros, en una época en la que las numerosas guerras y reyertas acabaron con numerosas bibliotecas alrededor del mundo. Hoy en día, en la biblioteca de Santa Catalina del Monte Sinaí, podemos encontrar más de 3500 libros escritos en numerosos idiomas de la antigüedad. Para que nos hagamos una idea de su volumen, solo es superada por la Biblioteca del Vaticano. En 1843 se descubrió entre sus muros el Codex Sinaiticus, que es un manuscrito de la versión griega de la Biblia, datada en el siglo IV, y que ahora, como no, descansa en la Biblioteca Británica. Pero todavía contiene otros grandes libros, como La escalera del divino ascenso, tratado escrito por Juan Clímaco acerca del año 600, y que muestra cómo debía ser la vida de los monjes para alcanzar el paraíso. Una escalera de 30 peldaños que se convirtió en todo un icono de la religiosidad cristiana medieval en Oriente. En la actualidad, hay un interesante proyecto dedicado a digitalizar palimpsestos que han ido hallando en la biblioteca. Un palimpsesto es un texto escrito sobre un texto anterior.
es decir, una reutilización del soporte, que gracias a las nuevas tecnologías puede sacarse a la luz. Hasta el momento han descubierto más de 170 palimpsestos con 6.800 páginas que incluyen la receta más antigua del mundo de un remedio médico, atribuida al médico griego Hipócrates. ¿Qué tal? Esto está súper interesante. Fíjense que si se van al monte Sinaí, van a encontrar cosas muy, muy, muy interesantes. Lo bueno es que esta biblioteca pues todavía está obviamente abierta y todavía de alguna forma puede uno consultar. Me imagino que sí, va a ser muy complicado entrar, pero con el solo hecho de estar ahí, porque a ver, no, pues bueno, a ver, no sé si alcancen a verla. Esta es la biblioteca del Monte Sinaí, ¿sí? Parece que es una maqueta, pero no. Es la biblioteca. Bueno, esta fue una de las grandes bibliotecas de las que estamos hablando. Y la segunda nota tiene que ver con los lectores. El día de hoy vamos a hablar del lector editorial. ¿Qué es y qué función cumple este lector? Las editoriales se enfrentan diariamente a envíos masivos de manuscritos. Para aligerar la carga de los trabajos, los editores se incorporan en el proceso editorial de los lectores editoriales. Es decir, en otros artículos ya hemos comentado la importancia que tienen los lectores cero, hemos hablado de los lectores cero, y los de sensibilidad a la hora de pulir un manuscrito. Ambos eran figuras que actuaban como un filtro antes del envío de una obra a una editorial. De este modo, el autor o la autora podían hacerse servir de las opiniones de alguien externo para saber qué mejorar en su libro y con ello aumentar las posibilidades de que fuera publicado. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando ese manuscrito ya ha llegado a manos de la editorial? Como pueden imaginar, estas reciben continuamente cantidades ingentes de obras. ¿Pero acaso tienen los editores tiempo para leerlas y valorarlas todas? Para allanarles el camino y disminuir su carga de trabajo, se introdujo en el proceso editorial a una figura más, que es el lector editorial. Se define como lector editorial a un lector cuyo trabajo servirá de puente entre una obra y un editor. A diferencia del lector cero y el lector de sensibilidad, cuyas valoraciones partían de una perspectiva subjetiva de la obra, el lector editorial ha de realizar un informe de lectura teniendo en cuenta otros aspectos que nada tienen que ver con sus gustos personales. El lector editorial no lee para mejorar el manuscrito, sino para facilitar el trabajo de los editores a la hora de decidir qué obras leer y cuáles no. Por lo tanto, la labor de este tipo de lector está respondiendo a criterios externos y como tal debe tener en consideración durante su lectura dos elementos claves: el catálogo y el público potencial. El catálogo, por su parte, hace referencia al conjunto de obras que ha publicado una editorial o un sello a lo largo de la historia, analizando en profundidad se puede discernir en qué tipo de libros están interesados. Por ejemplo, un manuscrito romántico no encajaría de ningún modo en una editorial cuyo género predilecto es el policíaco. El lector editorial ha de estar al tanto, pues, del tipo de obras que publica la editorial que le ha encomendado el trabajo y si el libro que ha leído no tiene cabida en su catálogo, mencionarlo en su informe de lectura. Por otro lado, el público potencial es el grupo de lectores que más disfrutarán de la obra. Es vital que el lector editorial sepa detectar a qué tipo de lector le podría interesar el manuscrito que está leyendo, puesto que es una información de lo más relevante para el editor. Por poner un ejemplo,
Una editorial que publica novelas para adultos no estará interesada en una obra que está más orientada a un público juvenil. El lector editorial, pues, leerá teniendo en cuenta estos dos prismas y realizará el informe de lectura, que es una herramienta a través de la cual se evalúan las dimensiones tanto literarias como comerciales del libro. Aunque los modelos de informe suelen variar de una editorial a otra, todos ellos constan de 4 partes principales: la técnica, la descriptiva, la valorativa y la consultiva. En la parte técnica se recogen los datos básicos de la obra. Este apartado es meramente informativo, exponiendo el título, el autor, título original si se trata de una traducción, número de páginas, género, etc. Este último es muy importante, puesto que es la clave a la hora de determinar si encaja en el catálogo de la editorial y si es adecuado para el público potencial al que orientan sus libros. Por ello, el lector profesional ha de tener conocimiento sobre los distintos géneros literarios y saber catalogar perfectamente una obra dentro de uno, de otro o de varios, si se trata de un género híbrido. En la parte descriptiva ya se pasa a resumir el contenido de la obra, añadiendo también en este apartado una pequeña biografía del autor o de la autora. La sinopsis de la obra debe ser concisa y sintetizar los elementos más importantes de la trama. Puesto que el lector no la ha leído, la información que recoja el lector en su resumen ha de ser suficiente como para hacerse una idea bastante precisa de lo que se cuenta en el libro. La parte valorativa es posiblemente la más importante del informe de lectura. En ella se habla de la importancia del autor. Por ejemplo, destacar si ha publicado anteriormente, si ha ganado premios, si su obra ha tenido repercusión en el panorama literario, etc. Se establece una comparación con otros libros y autores. El lector tiene que tener suficiente bagaje de lecturas a la espalda como para poder establecer esta relación. Se precisa cuál público potencial y, lo más importante, se hace una valoración literaria y otra comercial. En la valoración literaria se atenderán aspectos como el estilo del autor, el registro empleado, la riqueza del lenguaje, la estructura de la obra. En cambio, en la valoración comercial se hará alusión a las posibilidades de venta, al público al que se le puede llegar, o sea, interesar el libro, si encaja en las tendencias literarias de ese momento o si la trama es original, etc. Y por último, el informe de lectura contará con una parte consultiva, es decir, un espacio en el que el lector editorial hace sugerencias al editor. Aquí se pueden incluir sugerencias para el título, para el diseño de portada, para la promoción del libro. En resumidas cuentas, en todo el proceso que conlleva la publicación de un libro, la intervención de un lector editorial en las primeras fases de este puede ser crucial, ya que de su informe puede depender que el editor lea la obra o no. ¿Qué tal? A mí esto de los conceptos de los lectores cero, ¿no? De los de sensibilidad y de editoriales, para mí son nuevos. La verdad no sabía que existían tantos lectores. O sea, vamos, me refiero no como catálogo, ¿no? Sino como personas que realmente están llevando un trabajo de por medio para saber si el libro se vende, si no se vende. O sea, ese sí en la parte editorial, pues sí, lógico, ¿no? Pero en la parte de los lectores cero, si alguien puede escuchar anteriores audios, hablo de lector cero, también hablo de lector de sensibilidad. Sobre todo ese lector de sensibilidad yo creo que es de los más complicados porque ese es un lector, si se acuerdan, que tiene que tener un conocimiento muy profundo sobre el tema del que se trata el libro, porque a primera mano es una persona que ha vivido las experiencias o conoce mucho del tema, y ahí entra mucho la subjetividad, porque ahí esta persona, este lector cero, de sensibilidad, rescata y dice si este libro puede ser
manipulable, o sea, bueno, puede ser, o sea, puede manipular a cierto grupo o puede agredir, o sea, saca criterios de lo que el libro puede hacer a ciertos grupos, ¿no? O sea, si realmente es bueno que salga a la vista o definitivamente mejor censurarlo. Ese lector me parece como de los más difíciles, ¿no? Pero bueno, pues estas dos notas fueron las del día de hoy. Espero tenerles algunas notas el día de mañana. Voy a seguir con las bibliotecas para los que les importen. A los que no les importa, pues bueno, en otro momento hablaré de autores, pero por el momento seguiré con las bibliotecas del mundo. Y bueno, siendo casi las 5:20 de la tarde, yo los dejo. Espero que se encuentren muy bien y que tengan un excelente inicio de semana. Chao.